Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Se celebraron, como sabemos ya, elecciones en Turquía. Eso fue recientemente. Las ganó el presidente Recep Tayyip Erdogan. Nosotros aquí comentando ese proceso dijimos que era lo más probable que ocurriera, porque Erdogan obtuvo victoria en primera vuelta y logró sumarse la fuerza política que quedó en tercer lugar. Y bueno, ganó con un 52% en el balotaje frente a un 48% de su contendor, Kemal Kılıçdaroğlu. Es curioso lo que ocurrió porque toda la prensa occidental desde el principio nos presentó un panorama diferente. Un Erdogan autoritario que perdía fuerza, luchando contra factores muy complicados dentro de su país, con una oposición en ascenso y además de eso unificada. Se creó un bloque opositor encabezado por el Partido Socialdemócrata. Y cuando se produjo el triunfo de Erdogan en primera vuelta, la noticia que se nos sirvió fue que Erdogan sufrió un revés. Bueno, se nos dijo, Erdogan, un hombre acostumbrado a ganar siempre en primera vuelta con un margen más o menos amplio, ahora no pudo conseguir el mismo objetivo, es un hombre que va en declive y eso anticipándonos un resultado adverso en la segunda vuelta. Las cosas ocurrieron al revés. Y miren que Erdogan tenía factores importantes en su contra. En primer lugar, el desgaste político que supone una larga permanencia en el poder. 20 años, 5 periodos consecutivos. Recuerden que Erdogan fue hasta el 2013 primer ministro. El primer ministro en aquel momento era el jefe del gobierno. Había un presidente que era un presidente nominal, una figura decorativa, y después entonces se hizo una reforma constitucional y la figura del presidente pasó a ser la figura del jefe del Estado, del jefe del gobierno, y ya entonces Erdogan pasó a gobernar el país en esa condición. Entonces tenía ese factor en contra, el tiempo, el desgaste que supone la larga permanencia en el ejercicio del poder, 20 años. Además de eso, Erdogan estaba lidiando con una muy alta inflación. Una inflación que en el mes de marzo de este año fue del 50%. Eso es mucho. Y eso que la inflación venía ya descendiendo. Esa alta inflación se explica porque Erdogan se negó a seguir las clásicas recetas frente a estos procesos inflacionarios. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Bueno, se incrementa la tasa de interés, se sacrifica crecimiento económico en aras de controlar la inflación. Eso tiene repercusiones negativas porque incide lógicamente en la tasa de empleo. El gobierno turco optó, aún en medio de la inflación, mantener bajitas las tasas de interés y por encima de eso aprobar medidas de estímulo, apostar por el crecimiento de la economía en un momento de altos precios. Eso significa que habrá una mayor tasa de inflación. Como recompensa, Turquía tuvo un buen crecimiento en el 2021
equivalente al 11%, un crecimiento excepcionalmente alto, uno de los más altos del mundo ese año. Y bueno, pues el crecimiento mermó y se colocó en 5,2% en el 2022. De todos modos, fue una buena tasa de crecimiento. Quiere decir que esa política, aunque generó inflación, tuvo una buena repercusión en el crecimiento de la economía y en el empleo. Aunque por el otro lado, el poder adquisitivo de la gente descendió. Además de eso, tuvo que lidiar o estaba lidiando en el momento en que se celebraron las elecciones, todavía eso está ahí, con los enormes daños ocasionados por el terremoto. Ese terremoto excepcionalmente poderoso que sacudió una parte del territorio de Turquía, que destruyó muchísimas viviendas, muchísimas edificaciones, y que además de eso ocasionó un montón de muertos. Y normalmente eso tiene su repercusión en la política porque la gente presenta sus reclamos. La gente quiere en un momento como ese que el Estado acuda en su auxilio, y muchas veces eso no es posible. Pero bueno, en adición a todo esto, Erdogan tenía la oposición de todo el bloque occidental. Todo el bloque occidental apostó en contra de Erdogan. Y hubo un momento en el que Erdogan acusó al embajador de Estados Unidos en Turquía de ser el jefe de campaña de la oposición. Incluso el candidato de la oposición tuvo como asesor a un afamado economista, autor de varios bestsellers, un hombre muy celebrado, muy afamado a nivel mundial, Jeremy Rifkin. Es decir, tuvo un buen apoyo, un buen respaldo. La prensa internacional promovió a la oposición, y bueno, pues el pueblo turco, el electorado que generalmente respaldó a Erdogan, aunque lo hizo en esta oportunidad en menor proporción, pero a mí me parece que el candidato opositor y el propio bloque occidental cometieron un error, y es que la contienda se presentó como una opción entre continuar la política de Erdogan privilegiando los intereses de Turquía, o una alineación de Turquía con las políticas occidentales, sacrificando parte de esos intereses. En un momento difícil para Turquía y difícil realmente para el mundo entero, porque la economía mundial está ahora mismo en dificultades. Por donde quiera lo que estamos viendo es crisis. Y entonces eso, además de que Erdogan lo aprovechó inteligentemente para presentarse como la opción nacionalista, la opción que apuesta por una Turquía grande, evocando ese pasado del Imperio Otomano, y eso le permitió mantenerse en competencia y finalmente alzarse con el triunfo. El bloque occidental acusa a Erdogan de ser un presidente autoritario. Sin embargo, Erdogan ha demostrado que ha gobernado, ha prevalecido en Turquía políticamente gracias al respaldo de la población. Ese hombre que lo acusan de autoritario tiene el respaldo de la población turca. Y esas son cosas con las que hay que vérselas. Y muchas veces Occidente obvia eso, que es una cuestión fundamental. Porque ahora se habla, a propósito de la guerra en Ucrania, de respetar la soberanía, la integridad de las naciones y todas esas cosas, todos esos principios elegantes, bonitos,
importantes que hay en el derecho internacional y que se supone deben regir las relaciones entre los estados, pues a veces eso es puro bla 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 y se pierde de vista, se pretende ignorar eso que es una cuestión fundamental, que es la voluntad de los pueblos. Erdogan decidió, siendo su país integrante de la OTAN, no sumarse a las sanciones contra Rusia y prefirió colocarse en una especie de posición de neutralidad, que no es neutralidad del todo, porque no le ha aplicado a Rusia las sanciones, mantiene muy buenas relaciones con Rusia, unos intercambios muy fluidos, eso es beneficioso para la economía de Rusia, pero al mismo tiempo Erdogan es un hombre que no gusta de tener sus huevos en una sola canasta y le ha brindado apoyo militar a Ucrania y mantiene un diálogo con los representantes del bloque occidental, pero es un hombre que tiene su propia agenda y que se orienta por los intereses de Turquía. Al mismo tiempo, en el conflicto de Ucrania ha pretendido ser una especie de mediador, con éxitos importantes. Recuerden ustedes que aquel acuerdo que se firmó unos meses después de iniciada la guerra, eso se negoció en Turquía. Y en Turquía se negoció además el acuerdo sobre el trigo ucraniano, que dicen ha sido importante para evitar una hambruna a nivel mundial. Permítame una pequeña pausa, en breve retorno para continuar, para culminar el tema. Decía en el segmento anterior que Erdogan decidió mantener las buenas relaciones con Rusia y ambos países han estado trabajando con miras a convertir a Turquía en una especie de hub gasístico, siendo una especie de puente para llevar gas desde Rusia y otros lugares hacia Europa, algo que es bueno para los intereses de Turquía. Rusia construyó una planta nuclear, Rusia es un importador de muchos productos que se procesan, se fabrican en Turquía, y hay un buen intercambio, muchos rusos van a vacacionar a Turquía, y eso es importante. Los nexos comenzaron a fortalecerse sobre todo después de aquel intento de golpe de Estado contra Erdogan, porque esa es otra cosa, ese es otro asunto. Erdogan es un autoritario y hubo un intento de golpe de Estado que claramente contó con el respaldo de los países occidentales. Y eso se produjo cuando Turquía, he hablado en otras oportunidades de eso, cuando Turquía entró en contradicciones con el bloque occidental, con los países de la OTAN, por el tema de los kurdos. Porque la OTAN había acariciado la idea de crear un Estado kurdo en el territorio de Siria. Y Turquía se opuso a ese proyecto, con el cual se pretendía debilitar a Siria y crearle una especie de lo que se entiende que debe ser Ucrania para Rusia, una especie de espada de Damocles ahí, porque los kurdos, en aras de tener finalmente su propio Estado, se sumaron a la lucha conjuntamente con el bloque occidental en la guerra de Siria, en contra de Bashar al-Assad. Pero, como decía, eso contó con la oposición de Turquía, porque Turquía tiene una población bastante numerosa en el este y en el noreste. Y ahí justamente del lado sirio, en esa parte, hay una serie de provincias en donde la población mayoritariamente también es kurda.
Y Erdogan entendió que eso es muy riesgoso, porque además de eso, siempre ese ha sido el discurso de Turquía, esos territorios han sido guarida de elementos de guerrilleros del PKK. En aquellos momentos, cuando habían acciones militares por parte de esos grupos separatistas, el territorio sirio era una especie de guarida y el ejército turco ingresaba regularmente al territorio sirio persiguiendo a esos elementos considerados terroristas. Y entonces ese proyecto distanció a Turquía del bloque OTAN. Recuerden ustedes incluso que Turquía llegó a derribar un avión ruso y hubo fricciones ahí con Rusia. Pero después Vladimir Putin, que es un hombre muy pragmático, se acercó a Erdogan y le presentó un plan. Vamos a ponernos de acuerdo para que tú puedas hacer valer tus intereses y aplicar tu política tranquilamente. Nosotros no vamos a interferir en tus acciones en el territorio de Siria. Y hubo ahí un entendimiento, no escrito, pero eso se logró. Y entonces las relaciones mejoraron entre Rusia y Turquía hasta el punto de que Turquía le compró a Rusia el sistema de defensa S-400, algo que molestó muchísimo al bloque occidental, sobre todo a Estados Unidos, que entonces después se negó a venderle a Turquía sus aviones F-16. Y entonces posteriormente se produjo ese intento de golpe de Estado que Erdogan reprimió sin contemplaciones. Sin contemplación. Ahí hubo un montón de detenidos, un montón de procesados. Y Erdogan pidió la extradición del que se entendió que era la cabeza de ese intento de golpe, que residía en Estados Unidos. Pidió la extradición, pero Estados Unidos no lo complació. Pues ese es el camino que ha venido siguiendo este país con este hombre, Erdogan, que es realmente un individuo impredecible. Yo no comulgo con sus políticas, pero sí reconozco que es un hombre que se la juega por los intereses de su país. Que no es un sí señor, sino que trata de que prevalezcan los intereses nacionales por encima de cualquier cosa. Algo distinto a lo que han hecho los países europeos, los demás integrantes de la OTAN, que han estado sacrificando sus propios intereses. Miren el caso, por ejemplo, de Alemania, ahora en recesión, su economía en recesión. Y eso tiene mucho que ver con la desvinculación de Rusia y la aplicación de todas las sanciones que han impuesto los países del G7, los países de la Unión Europea. Lo cual ha significado para esos países también un dolor, un gran dolor, porque las sanciones también les duelen a los sancionados. Turquía es un país importante. Yo dije que era una de las elecciones, de todas las que estaban pautadas para este año, una de las más importantes, por lo que estaba en juego ahí. Yo creo que la política turca, aunque, como dije, Erdogan es un hombre impredecible, no cambiará radicalmente. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos a analizar el tema de las relaciones con Rusia, son relaciones muy ventajosas. Y si Erdogan no lo hizo antes, hacerlo ahora en un momento de dificultad, porque Turquía no es que la tenga fácil, difícilmente sacrifique eso que son unas relaciones ventajosas en un momento de dificultad. Yo creo que se seguirá realmente manejando. Pero decía, es un país importante porque tiene una ubicación geográfica privilegiada, tiene una parte del territorio en Europa, la otra parte en Asia, tiene una ubicación que le permite ser un gran jugador
en esa zona importante de Oriente Medio. Un pedazo de su territorio también da al Cáucaso, controla la salida y la entrada al Mar Negro, porque tiene bajo su control el estrecho del Bósforo, también controla el de los Dardanelos, y entonces eso le da a Turquía desde el punto de vista de la ubicación geográfica, un posicionamiento realmente excepcional, excepcionalmente importante. El presidente Biden, después de que apostó por la derrota de Erdogan, no es que él salió a hacer campaña, él llegó a decir: yo apoyaré y trabajaré con aquel que gane las elecciones. Pero todo el mundo sabe que la apuesta era por la oposición. Pero bueno, Biden felicitó a Erdogan y tuvo una conversación interesante que reflejó en una crónica periodística el diario digital de Hill. Y esa crónica dice, quiero citar un par de párrafos: el presidente Biden habló sobre los aviones de combate F-16 y la candidatura de Suecia a la OTAN en su llamada de felicitación por la reelección al presidente Recep Tayyip Erdogan. Todavía quiere trabajar en algo sobre los F-16, dijo Biden a los periodistas el lunes sobre la llamada. Le dije que queríamos un trato con Suecia y así que hagámoslo. Y así volveremos a estar en contacto unos con otros. O sea, claramente y sin ambaje, le habló: yo te cambio los F-16 por tu no objeción a Suecia para que ingrese a la OTAN. Porque Turquía bloqueó el ingreso de Suecia a la OTAN porque dijo: esta es una organización de seguridad y usted, Suecia, es una guarida de terroristas, porque le da albergue en su territorio a militantes kurdos del PKK. Los ha solicitado en extradición, no lo han complacido. Y por tanto, en virtud de eso, bloqueó el ingreso a la OTAN de Suecia. En un primer momento quiso bloquear también el ingreso de Finlandia, pero luego flexibilizó su posición frente a ese país. Está pendiente eso, porque la OTAN le quiere dar una respuesta contundente a Rusia, sumando a estos dos países. Que yo digo que es una locura, porque fíjense, ya Putin produjo una respuesta, porque ubicó en el territorio de Bielorrusia armas tácticas nucleares. Eso acerca el poderío militar de Rusia a los países europeos, sobre todo a esos que están ahí mismo cerquita de la frontera con Bielorrusia. Y entonces esa es una respuesta. Rusia siempre estudia los movimientos de Occidente para producir la respuesta que entienda adecuada. Entonces, yo creo que eso realmente, este tratamiento dice cómo es que se manejan algunas cosas. Aprovecho los espacios democráticos para tratar de imponer mis intereses. Si no tengo éxito, entonces trato de entenderme contigo por las buenas. Es lo que ahora están haciendo con Erdogan, que se gana el respeto por haberse impuesto en unas elecciones competitivas, en unas elecciones transparentes, a pesar de las acusaciones que le hacen. La otra pausa, en breve volvemos.